José Ramón, bueno, hoy tenemos un ponente excepcional. Excepcional, primero porque es colega nuestro, es parte de la comisión. Y segundo, porque yo creo que hay poca gente tan preparada como puede ser nuestro querido José Luis Montero Casado de Amezúa en los temas que va a tratar. El desarrollo, el ímpetu, el desarrollo de la situación agraria de España, todo lo que implica eso, que es un tema enorme. Yo creo que no tenemos a nadie mejor que nos lo pueda contar que José Luis, pero me interesa mucho conocer cómo lo ves tú. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices, no solo porque conocemos a José Luis y sabemos de sus conocimientos y de su ímpetu, sino que es que España era un país agrario. Es decir, la inmensa mayoría de la población activa trabajaba en el campo, por decirlo así. Y claro, al modernizar las estructuras del Estado e ir desarrollándose la economía del país, aquello se fue transformando, pero no fue sencillo. En principio, la gran fortuna estribó en que se tenía muy claro qué es lo que se quería hacer con aquello, con el campo, con el agro y con la situación de las personas que vivían allí. Ya lo hemos tocado con el tema de la vivienda, sí, pero ahora vamos a tocar el tema del regadío, vamos probablemente a tocar fertilizantes, vamos a ver el éxodo, vamos a ver la transformación. Es decir, si algo define la evolución del régimen de Franco, probablemente es que la modernización general que experimentó España pasa por una pérdida de importancia del agro, pero siempre manteniendo la relevancia que nos ha dado esa condición de país originalmente agrario. Y estoy seguro de que José Luis, que es un profesional, nos va a deleitar. Qué bien, pues nada, pues esperemos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Ultano. Ultano es la persona que hemos seguido, 3 amigos, para organizar este ciclo de conferencias. Y a mí me pusieron, había una de concentración parcelaria. Y yo digo, no, vamos a ver, yo si hablo, voy a hablar de más cosas. De colonización, de concentración parcelaria y de la red de silos. Le hemos titulado Actuaciones estructurales en agricultura. Y alguien me dirá, oye, los silos no es estructural, es coyuntural, el mercado es coyuntural. Bueno, sí, pero ¿cómo va a dejar de ser una estructura un silo totalmente estable y una red de tantos silos como tenemos? Y por otro lado, el mercado del trigo, desde que hay monopolio de trigo en los productores y en la venta de la harina a las harineras, o del grano a las harineras, pues tampoco es un mercado coyuntural, porque la estructura del mercado queda sufrida, hay un monopolio, ¿no? Con lo cual me animé a meter también la red de silos en la conferencia esta. Fundamentalmente, estamos hablando de leyes que tenían un organismo autónomo adecuado a su objetivo. La ley de colonización y redistribución de la propiedad, muy importante, generó el organismo autónomo colonización, la ley de concentración parcelaria, servicio de concentración parcelaria, y se fundieron luego la de ley de colonización y la ley de concentración en la ley de reforma y desarrollo agrario, aunque la fusión fue de 19 leyes. Es una ley delegada, o ahora llaman decreto legislativo, es decir, las Cortes deciden al gobierno, oye, tenemos aquí 19 leyes que han pasado por el trámite legislativo, sin necesidad de cambiarlas, o sea, respetándolas, montarlas en un solo texto. Y así salió la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Para lo cual, el organismo autónomo era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. O sea, el parecido entre de las palabras que ocupan la columna de legislación y el organismo autónomo, pues es muy parecido, Luego está la intervención de mercados, que es la parte del silo, tanto por el trigo, posteriormente cereales, amplió, y posteriormente el SEMPA. El de cereales, realmente no se creó un Servicio Nacional de Cereales ex novo, sino que en una normativa cualquiera le cambiaron el nombre. En vez de Servicio Nacional del Trigo, pon cereales. Y de hecho, en un cambio de nombre, en una estructura orgánica del Ministerio, apareció el Servicio Nacional del Trigo. Aquí tengo un pequeño de lo que fueron las
órdenes ministeriales en la Reconquista. España tiene una mitad norte, que hay un minifundio enorme, parcelas pequeñísimas, multitud de agricultores propietarios, porque la población, el poblamiento, digamos, cuando se hizo en la Reconquista, en la Castilla de la Vieja, Castilla-León, Castilla del Norte, se hizo con mucha gente, pero en la mitad sur empezaron a actuar las órdenes ministeriales, las órdenes militares y la nobleza. Claro, las órdenes militares no parten, no tienen hijos, no dividen, con lo cual son fincas muy grandes, con lo cual había, digamos, un minifundio en la parte norte y un latifundio en la parte sur. Y Aragón, bueno, Aragón tiene un poco mezcla. Primero porque las normas de herencia de los hereus y tal impiden mucho partir, no partían tanto. Luego las órdenes ministeriales, las órdenes militares solamente actuó Montesa, que está ahí de color amarillento, y tiene una posición parecida, pero intermedia, digamos. En la mitad norte ya he explicado esto, voy a pasarla deprisa para que no se nos vaya el tiempo. Y el trigo. En plena guerra, resultaba que los agricultores estaban sujetos a las operaciones de los almacenistas. Los almacenistas, como empresa privada, pues iban a ganar dinero. Y no es censurable. Las empresas ganan dinero. Si no ganan dinero la empresa, hemos acabado. Pero la cuestión está en que el pago a los agricultores y las eventualidades de la guerra, y además muchos agricultores con hijos que estaban movilizados en la guerra, pues había un problema importante, que ya desde antes de la guerra ya empezaban a hablar de la comisión del trigo y tal. Al fin y al cabo llegó el 38 la claridad de actuación: Servicio Nacional del Trigo, monopolio, compramos todo el trigo y con el grano lo vendemos a las harineras. El otro día Gonzalo Fernández de la Mora, en estas charlas, habló algo de que había trigo digamos en B, en negro. Bueno, pudo haber algo así, pero esencialmente la gente estaba tranquila porque cobraba. ¿Y cuánto cobraba? Lo pongo ahí. Cobraba a los 7 días de entregar el trigo, a los 7 días recibía un documento, se llama un negociable, un documento que le pagaba el 70% del valor del trigo entregado. Con ese negociable iba a cualquier entidad financiera y recibía el dinero del 70%. El 30% restante lo recibía en 90 días, 3 meses, el 30%, pero ya estaba tranquilo el hombre pudiendo solucionar. El tema del trigo resultó que provocó algo, porque el precio era establecido previamente, le pagaban el trigo a un precio. Era un precio más bien alto, para que fuese rentable la producción, pero en las ciudades les resultaba bastante caro. Tenían un pan caro. En el campo no. ¿Por qué? Porque en el campo les dijeron a los agricultores: podéis quedaros con el trigo necesario para sembrar el año que viene y para consumo vuestro y de los trabajadores que tengáis. Con lo cual, tenían su trigo y comían bien. De hecho, se comía bien en la zona norte de España, se comía mejor, había mucho más pan que no en la parte sur. Por supuesto que el Servicio Nacional del Trigo empezó alquilando almacenes porque no los tenía entonces. Con lo cual tenemos en la mitad norte de la península muchos agricultores con problemas de rentabilidad. El Servicio Nacional del Trigo resuelve ese tema. Ahora, ¿qué pasaba también en la mitad sur? En la mitad sur había mucha miseria. El otro día vimos en esta conferencia también la forma de vivir en el mundo rural del sur de España, fundamentalmente Andalucía y Extremadura. Entonces, ¿qué solución adoptó el gobierno para este problema? Pues fue la colonización y redistribución de tierras en zonas regables. Colonización hay que entender que es poner tierras en producción. Había una ley de colonias de 1907 o por ahí. Tenían que producir más, las tierras están mal llevadas, los latifundios no producen, y hicieron de hecho incautaciones o expropiaciones repartiendo en secano. Y eso era colonizar, era ponerlo en funcionamiento, en producción. De ahí viene la palabra colonización, hacer producir la tierra. Y la segunda parte de la ley
redistribución de la propiedad era atacar el problema de una desigualdad de propiedad auténticamente enorme. Con lo cual, esta ley, que se publicó unos años después de crear el instituto, pues el instituto empezó en secano, digamos, o con algunos regadíos, pero con cierto desorden. Cuando salió la ley esta, empezó con una declaración de interés nacional. Esto era decir, aquí vamos a transformar en regadío. Acto seguido, podía decirse, oye, yo vendo mi propiedad y como va a ser de regadío, va a subir el precio, voy a ganar dinerito, sin hacer nada. Bueno, pues para evitar esa especulación, todos los notarios de la zona de la zona de influencia tenían obligación de decirle al comprador y vendedor, a usted le pueden expropiar con precios de secano, y si usted está pagando que va a ser de regadío, allá usted, pero le pueden expropiar a precios de secano. Era un poco de pies quietos, ¿no? Ojo, que quien lo haga, que la líe. La siguiente normativa era el Plan General de Transformación, que era la normativa esencial de la zona regable. Y ese plan de transformación, que ahora lo veremos, ya establecía un plazo de un año, normalmente, o un plazo, para hacer un plan coordinado de obras entre obras públicas y agricultura. Obras públicas a través de las confederaciones hidrográficas y agricultura a través del Instituto de Colonización. ¿Qué era el Plan General de Transformación? El Plan General de Transformación era un decreto, se calificaba la tierra, ahora comentaré la calificación, que no era clasificación, era calificación. Se decían los precios máximos y mínimos de secano que iban a expropiar, que era una horquilla, porque no todos no son de igual calidad, ¿no? Se decía la dimensión máxima de las parcelas a establecer, los pueblos que se preveía hacer y el plazo para hacer el plan, como he comentado antes. ¿Qué era la calificación de tierras? Cualquier punto que se señalase en la superficie del Plan General de Transformación, cualquier punto, o era tierra reservada, o era exceptuada, o era en exceso. ¿Qué eran estas tres cosas? Bueno, la reservada, o sea, la exceptuada era, ya está en riego. Señor, si ya está en riego y usted va a transformar en riego, la mía ya está hecha. Evidentemente no hacían nada, se exceptuaba. O era tan mala por pendientes, por piedras, tal, que no se iba a transformar, exceptuada. Que eran las dos formas de exceptuación, por estar transformada o por no ser regable. Las reservas. Al propietario, siempre que fuera empresario, siempre que asumiera el riesgo de la explotación, comprando, vendiendo, contratando, le respetaban un derecho de reserva. Una parte de tierra te la puedes quedar, puedes pedirlo. Si la tienes arrendada, se te expropia. Y en la norma del plan general decían cuánto era el máximo de reserva. Para que se haga una idea, un par de zonas conocidas del Badajoz, de Orellano, Mantejón, tenían una reserva de 20 o 25 hectáreas, lo que le reservaban al propietario. Luego tenían en cuenta el número de hijos, no de nietos, naturalmente, de hijos, con lo cual tenían un incremento si tenían varios hijos. Con lo cual, bueno, a lo mejor tenía 20 hectáreas, pues a lo mejor la reserva con los hijos tal, iba a 40 o 60 hectáreas. Pero si su finca eran de 500 hectáreas o de 300 hectáreas, 60 se dejan de reserva con la obligación de transformar en riego, con la obligación de regar, porque se trataba de producir. Y la 300 he dicho, ¿no? 300, 240 para hacer las obras, que hace falta superficie, y para hacer los pueblos, si hay que hacerlos, y para establecer todas las unidades de explotación de los colonos o concesionarios. La palabra colono o concesionario son exactamente la misma. La ley llamaba colono, luego cambió y empezó a llamar concesionario. Una concesión que tenía, bueno, pero podría decir una palabra u otra según me venga a la cabeza, pero son idénticamente. ¿Cuánto le daban de tierra a los colonos? Pues eso depende. Al principio, año 40 y tantos, 50 y tantos, le daban poca superficie, porque el trabajo que hacían eran con animales, con fuerza animal, no tenían maquinaria. Claro, no le vas a decirle, mire, le voy a dar mucha superficie que dentro de unos años tendrá usted un tractor y lo hará muy bien, porque los años por medio no podían producir. Con lo cual empezaron dando superficies pequeñas. Yo en Almería vi de 3 hectáreas y media. En la zona de Montijo y de Lobón, 4 y media. En la zona de Orellana, que le hicieron posteriormente, ya eran 7 hectáreas. Los colonos. Que comparado con 20, bueno, pues es una diferencia, pero no es una diferencia sangrante el tamaño.
Aquí he puesto un ejemplo pintado, totalmente inventado, una zona regable que pilla aquí arriba y un sector hidráulico aquí. Porque en el plan general de transformación se dividía la zona en sectores hidráulicos. Un sector hidráulico era una zona donde tenía un punto de entrada de agua y un punto de salida de agua. El resto, pues aquí he puesto yo las R de reserva, he inventado aquí una transformada en regadío de verde, un poblado aquí, unas zonas exceptuadas por unos regables ahí por medio y el resto por medio, pues las parcelas de los colonos. Bueno, más o menos. ¿Cómo se hacían las obras de esta transformación? Bueno, pues había diferentes clasificación de obras: interés general, común, agrícola privado, complementarias. Las complementarias apenas voy a comentarlas porque eran para cooperativas y tal, y no entran en el fondo de la cuestión de lo que era la transformación. Las de interés general las pagaba íntegra la Administración del Estado. Subvención, 100%, en caminos, canales importantes, y las hacía el DIRIDA. Pongo INC IRIDA porque según el tiempo era colonización o IRIDA. Las de interés común eran obras de sector, afectaban a cada sector. En el sector había propietarios de reserva y colonos. Propietarios de reserva y colonos tenían un 40% de subvención las obras que se hacían en interés común. Los propietarios tenían que devolverlo en 5 años, quitando el 40% de subvención, el resto en 5 años, y los colonos o concesionarios tenían 20 años. El IRIDA o colonización, siempre que hacía plazos largos de 20, 30, 40 años, le ponía un interés del 3,5% en general, a veces del 4%. Y luego lleva interés agrícola privado. Como es natural, lo privado quiere decir que era de cada persona, privado de cada uno. Luego tenían los colonos o los propietarios de tierra reserva. La reserva, el propietario de reserva, dentro de su explotación, de sus 40 o 50 hectáreas que tenga de reserva, o 20, tenía que hacer la distribución de todos los canales pagado por ellos. Tenía que pagar él, no se le daba nada. Pero, como habían expropiado, le pillaban con tela del dinero que había expropiado y podía, si tenía sentido común, tenía posibilidades de gastarlo en la transformación, porque se intentaba que se transformase en regadío para producir más. La diferencia entre producir en secano y en regadío varía según el cultivo, según el tipo, la zona, aquí no hay matemáticas en absoluto, pero puede ser, para hacerse una idea general, de 1 en secano a 2,5 en regadío, por ejemplo, más o menos. Con lo cual, la producción en regadío permitía, por el incremento de producción, que el reservista, que pasaba también a tener una explotación mucho más productiva, aunque fuesen de 20 hectáreas o de 30, y los colonos, con sus 5, 7, 8 hectáreas, pues también tenían haciendo. Luego, los colonos tenían dos tiempos. Bueno, los colonos tenían 2 tiempos. Uno era tutela y otro acceso a la propiedad. Es evidente. Tú a los colonos les estabas diciendo que eran empresarios de una explotación pequeña, pero empresarios. Compraban, vendían, compraban abonos. Entonces gestionaban, contrataban mano de obra en la recolección. Entonces eran empresarios. Pero no sabías si el tío que has seleccionado era un buen empresario o era una persona que no valía para las empresas. Con lo cual se le tenía un periodo de tutela donde el instituto le cuidaba y le daba medio de producción. Le daba ganado, le daba maquinaria, le daba semillas, le daba bonos, que se liquidaba luego al fin de año, cuando cogía la cosecha, pagaba. Cosa que algunos decían, es que lo hemos pagado. Claro, lo hemos pagado porque hace falta pagarlo, ¿no? Porque si no, no está bien. Bien, entonces, la forma de financiar las obras era así. De esa forma lograban un incremento de producción importante. Tenían, por supuesto, un plazo de 5 años en general para alcanzar unos índices de producción y iban así haciéndolo. Declaración de puesta en riego. En 5 años tienes que pagar la parte de interés común. Tienes que pagar en 20 años las acequias de tu parcela. Aunque te la haga el DIRIDA, tienes que pagar tú un porcentaje, porque tenía subvención del 30%, como he puesto ahí. ¿Cuánto se regó? Aproximadamente en España hay 3.700.000 hectáreas de regadío, de las cuales 1.099.000, 1.100.000 más o menos, eran de zonas regables. En todo lo que yo voy a ver esta tarde, tanto en colonización como en concentración, como en la red de silos, hay 5 comunidades autónomas que se llevan el 80% de lo que se hizo. Las 2 Castillas, Andalucía, Extremadura y Aragón. Esas 5
te puedes sumar los porcentajes, el 80% eran para esas cinco comarcas, comunidades autónomas. Aquí tenéis unas cuantas, se ven, en Andalucía el 23%, en Extremadura el 20%, en fin, las superficies regadas van a estar ahí más establecidas, en el País Vasco no hay ninguna, y en Asturias tampoco, en la cornisa cantábrica pues muy pocas. O sea que el programa produjo 3 millones de hectáreas en regadío. No, un millón, porque luego han seguido transformando el regadío todo el mundo. Puedes pedir, ahora mismo por ejemplo en Castilla y León se está regando, porque dice don Jaime Damón Espinosa, en el futuro la agricultura será de regadío o no será. O sea que en regadío, donde hay un poquito de agua, hacen, pero ya no es esta labor de expropiar, generar colonos y demás. Esa labor salió de esta ley y llegaron a 1 millón. Es decir, que más o menos el 30%, un poquito más, era de esa zona. Bueno, antes he hablado del tutela y acceso a la propiedad y me he dejado la selección. ¿Cómo se seleccionaban colonos? Bueno, pues se seleccionaban colonos según las circunstancias. Si, por ejemplo, un embalse inundaba todo un pueblo y no tenían posibilidades de seguir viviendo de la agricultura de su pueblo, la población entera la trasladaban a un poblado de colonización, le daban su casa, su tal, y su parcela para ir trabajando. Pero eso no siempre era así. A veces tenían una finca muy grande, se dejó de todos los pueblos, hacían pueblos nuevos y tenían que buscar colonos. Entonces escribían a los pueblos, a los alcaldes de alrededor. Y los alcaldes se reunían con las fuerzas vivas del pueblo, no sé, el veterinario, la Guardia Civil, el cura, yo qué sé. Y empezaban a recomendar a gente que tenía necesidad auténticamente de tener una parcela por sus hijos, por sus caras familiares, por lo que sea. Pero también había, todos somos humanos, oye, vamos a decirle a este que se vaya, que nos va a dejar con mucha paz. Paz tenga lo que te vayas. Eso no era frecuente, pero se daban casos. Y a veces el tener concesionarios con un nivel de conducta malo, pues daba muchos problemas. Y se dieron algunos casos de expulsión de la parcela. Reflejaba, no tienen que creer, la forma de llevar las cuentas el Instituto de Coordinación o de Herida con los colonos. Colono a colono, cuenta a cuenta, año a año, subvención a subvención, valoración de lo que le daban y iban pagándolo año a año hasta cumplir toda la amortización. Cuando le faltaba poco, no era raro que si tenían un poco de dinero, pagaran lo que le faltaba y le daban la escritura de propiedad. Y aquí no pena porque no se ve la diferencia de cómo eran las cuentas en el periodo de tutela, las cuentas en el periodo de acceso a la propiedad, la liquidación. Bueno. Evolución de los lotes de regables. Lotes, llamaban lote a la unidad de vivienda y parcela. Lote que era indivisible sin autorización. Se pretendía fijar a la población y hacerlo producir. Entonces, claro, llevaba el tiempo, iban pasando años, el tío se jubilaba, el colono, y decía, oiga, mire, yo quiero vender la parcela porque mis hijos se han dedicado a hacer otras cosas y usted no me deja vender la parcela y me dice que venda mi casa también. Yo en mi casa llevo viviendo 35 años, ¿cómo voy a vender mi casa? Entonces, en Extremadura, que lo he puesto en el cuarto renglón, en Extremadura, por unos ingenieros agrónomos muy buenos que nos enseñaron y me enseñaron a mí a hacer las cosas estas, pero luego estuve yo de jefe de toda Extremadura. En Extremadura decimos, se te permite dividir el lote, la vivienda para ti y la parcela para que se incorpore a otro lote. Porque teníamos la sensación de que las parcelas eran pequeñas y que, por tanto, cuando se las dio de pequeñitas, con unos medios de producción muy antiguos, iban teniendo ya tractores y tal, pues con 7 hectáreas a veces eran pocas. De esa forma, ¿qué pasaba? Cada vez que vendía uno y compraba otro, pasaba de haber 2 explotaciones de 4,5 a haber una de 9 y una vivienda suya. O de 7, 14 hectáreas de regadío, hay que saber lo que son esos para llevarlas, ¿eh? Es una empresa importante. Y nos vinieron incluso, iban teniendo más dinero los que compraban, pedían la tercera. A 21 hectáreas llegaron, por ejemplo, en la zona de Orellana, varios casos. Y pidieron la cuarta. Y dijeron, no, mira, vamos a acabar deshaciendo lo que se hizo, vamos a intentar que se mantenga una estructura de propiedad empresarial de clase media que tengan 7, 14, 21, pero no 28 ni 35, porque entonces acabamos otra vez de una sola mano todas las parcelas. Y así lo hicimos.
Por desgracia, un día me llamó el consejero de Agricultura y me dijo, esto de que no se puede vender sin autorización, vamos a cambiarlo. Digo, Paco, mira, y le conté todo esto. Se están mejorando la estructura de propiedad, se están mejorando la superficie media. Y me dijo, tienes razón, pero hay que hacer lo contrario. Y aquí veis a José Luis Montero escribiendo la ley todo lo contrario de lo que quería hacer. Eso pasó. Pero la vida tiene su gracia, porque la realidad de mejorarla el tamaño sí estaba socialmente. La costumbre, no todo el boletín oficial del Estado, tampoco, o sea, no dejó de hacerse de forma drástica. En general se fueron haciendo esto y hoy por hoy en Badajoz vive mucha población gracias a las explotaciones de tipo estas. El IRIDA también hacía expropiación por causas de interés social. La expropiación en España hay dos leyes, una utilidad pública y otra interés social. La utilidad pública es la más frecuente, una carretera, expropiar. Y nosotros también en las zonas regables se expropiaba por utilidad pública. Pero había una que era expropiación por causa de interés social, que era cuando una situación estructuralmente problemática, establemente, digamos, necesitada, que expropiando una finca se soluciona. Te utilizaban expropiar por interés social. Evidentemente, tanto esta como otras que eran oferta voluntaria, ofreces una finca voluntariamente, la compraba el IRIDA, o expropias, la expropiaba el IRIDA y hacía la entregaba a sus colonos. Ahí no había reserva, no tiene sentido vender una finca y quedarte con una reserva, no tiene sentido. Entonces, la finca de oferta voluntaria o de expropiación por causa de interés social no había reservas. El caso del interés social, no sé cómo voy de tiempo. No, está muy bien. El caso de interés social es muy importante. La finca Las Cabras, alta y baja de Badajoz. Esas fincas, a mí, por razones que no vienen al caso, por una tema de expropiación por causa de interés social, de la expropiación del Cotobadero, me quitaron la competencia de las expropiaciones de causa de interés social. Bueno, para mí fue estupendo porque no era un sitio agradable. La expropiación por causa de interés social se intentó hacer, cuando acabó la guerra, entonces, las fincas La Cabra, alta y baja, entró la gente, la incautaron, porque incautaron sin pagar. Incautaron a los grandes de España. Los grandes de España, por ejemplo, el Duque de Alba. Entonces, cuando acabó la guerra, los duques de Alba dijo, oiga, usted que la finca es mía. Y le dijeron, es verdad, pero, chico, son gente pobre. Déjalos ahí, que te paguen la renta. Y la Casa de Alba lo admitió, pero no le sacó dinero a la finca. Entonces, hacían la Casa de Alba oferta voluntaria al IRIDA. El IRIDA veía la finca, la estudiaba y le decía a los de dentro, porque no ibas a buscar nuevos, esto vamos a comprarlo, a expropiarlo y vais a pagarlo así. Y yo diría, no, nosotros no queremos, que siga como está. Bueno, no hay operación, no hay operación. Así intentó vender por oferta voluntaria 2 o 3 veces. Cuando cambiaba el presidente de IRIDA, decía, vamos a ver si este traga. Pero nada, no había nada porque la estructura de IRIDA era un mastodonte de gente importante que no cambiaba fácilmente. Entonces, llegó la Junta de Extremadura, fracasó expropiando el Cotobadero y dijo, vamos a expropiar por interés social Las Cabras. La Casa de Alba, ¿que vais a expropiarme? Estupendo. Si haciendo oferta voluntaria no soy capaz de quitármelo de encima, exprópiame. Porque además las causas de expropiación, que era solucionar un problema de interés social expropiando, no tenía mucho sentido porque además a los que estaban dentro de la finca no querían perder el PER. Y si eran propietarios, perdían el PER. Entonces fueron a decirle que no se preocupasen, que iban a seguir con el PER, iban a seguir igual. Los que iban a seguir igual no puede decir que hacerle un problema. Con lo cual Casa de Alba no quiso recurrir a la expropiación. Y digo, en el justiprecio te espero. Y en el justiprecio de la expropiación fue cuando presentó La Batalla, que fue un programa bastante famoso de Luis de Olmo con el Duque de Alba, que fue mucho jaleo. Total, que aquello pues eso ocurrió así. ¿Cuánta gente se benefició de la actuación del IRIDA con organización? Pues, como veis ahí, en total, que a la derecha salen 49.000 familias. Familias quiere decir
cada familia tenía 3 o 4 personas, pues imaginad, ¿no? Pero como ahí está dividido el cuadrito, los que estaban todavía en tutela, los que eran de acceso a la propiedad, los que habían alcanzado propiedad, tenían el título de escritura pública, cuántos eran y cuántas viviendas de obreros. Porque en los poblados hacían viviendas de obrero para aquellos que no fuesen capaces de ser empresarios, porque no eran capaces. Entonces les daban una vivienda de obrero con un huertecito pequeño y una vivienda para trabajar, porque había siempre trabajo en los regadíos. Pero la idea de cuántas familias se instaló, la buena, porque esto está en 65, probablemente hubiera unos cuantos más a 75, pero 50.000 es un número bastante aproximado. He visto otras publicaciones que decían que eran 60.000, pero las que yo he comprobado, con 50.000 salían. Este es un decreto que también firmó el jefe del Estado y refrendó el ministro Rein, que establecía que el patrón de colonización era San Isidro. Y salió un decreto, estupendo. Y después del decreto hicieron un acto, hicieron una oración. Y aquí está el INC, el simbolito del INC, San Isidro aquí rezando de rodillas y la oración. Es decir, que había toda una conciencia social. Bueno, voy a empezar ahora con la concentración parcelaria. La concentración parcelaria, como todo el mundo sabe, es la que afectó fundamentalmente a la mitad norte de la península, Castilla, la Concha Cantábrica, fue también en Castilla-La Mancha. Y hay un antes y un después. Se ve una misma superficie en las dos cerámicas. La izquierda, según se ve, es antes de concentrar muchísimas parcelas, y la segunda, la misma superficie en pocas parcelas. La concentración parcelaria tenía que solucionar el tema del tamaño de la explotación, porque en algunas fincas no entraba la maquinaria, no entraba, era más grande la máquina que la parcela. Claro, y si además tenían muy frecuentemente 30, 40, 50, 60 parcelas, las familias, pues claro, el que contrataba, cuando había maquinaria, contrataba una labor, se pasaba la máquina todo el día desplazándose de parcela a parcela, era imposible. Ahora, una labor técnica, quiero decir, en la zona de colonización que hemos hablado, se redistribuye la propiedad, de forma que hay gente que es un solo propietario al principio y después uno con su reserva y 50, 60 colonos con 6 o 7 hectáreas. En concentración no hay ninguna labor de redistribución de la propiedad. En concentración tienes poco, se te da poco. Tienes medio, se te da medio. Tienes mucho, se te da mucho. Pero a cada uno le dan lo que ha aportado. El objetivo era bien claro, que era el acusado munifundismo, y era una labor fundamentalmente técnica. Digo técnica, es muy importante porque en la anterior decolonización hay una dimensión política muy fuerte, porque pensad que las fincas que se expropiaron y se dejaron en la reserva eran de familias, digamos, que normalmente habían estado del lado de los sublevados en la guerra, y a eso les expropiaron. Les expropiaron, no les gustaría mucho porque algunos se molestaron, pero con bastante paz, Pero en concentración parcelaria era una cosa puramente técnica, aceptada universalmente, que las parcelas pequeñas no se pueden trabajar mecánicamente y no se pueden mecanizar, y hay que poner las parcelas juntas. Como hemos visto en la diapositiva, hay un antes y un después. El antes se llaman bases. ¿En qué te basas? Te basas. Y el después, proyecto o acuerdo. Las bases tienen 2 fases, provisional y definitiva. Y la de después, proyecto y acuerdo, proyecto es provisional y acuerdo definitivo. En las 4 fases de explotación se exponen al público durante un mes en el ayuntamiento, se va allí, se atienden las reclamaciones, todos han declarado lo que es suyo. No hacía falta tener escritura de propiedad para que lo reconocieran, porque entonces si pedían escritura no había casi nadie. Pero como todos se conocían, todos declaraban la verdad, pues todo salía sin problema. Muchas veces había repetidas por error, pero salían todos.
y únicamente cuando ya exponías en bases provisionales quiénes eran las parcelas de desconocido, ya sí pedías escritura. Porque claro, había gente que decía, apúntate esta que está desconocido, te la llevas para casa gratis. Algunos no lo entendían, ¿eh? Una señora, me acuerdo una vez que se enfadó muchísimo conmigo, pues si no se pedía antes, ¿por qué se pide ahora? Digo, señora, ¿por qué? Porque van todos a la rebatiña a coger la de desconocidos. Se decía después, en las bases definitivas, se clasificaba el suelo. El suelo se clasificaba, no la parcela, el suelo. Imaginad un valle cortado así, ¿no? Está aquí el arroyo y las partes más altas. Las partes, los finos de la tierra se van acumulando hacia abajo y en la parte cercana al arroyo es suelo mucho mejor que los altos. Entonces, cuando partían parcelas, partían de norte a sur, porque a los hijos no iban a darle todo lo bueno a uno y todo lo malo a otro. Con lo cual partían así y tenían todas, con lo cual cada parcela tenía una parte de primera o de segunda o de tercera. Luego se establecían los coeficientes de clasificación a cuántas hectáreas de primera equivale una de segunda, 0,8 o una total. Se establecían los criterios para compensar. Disculpa, o sea, según lo entiendo, la gente aportaba sus parcelas, sí, y el sistema decidía qué es lo que iban a recibir a cambio. Claro, ahora verás porque lo verás más. En las bases provisionales la comisión local aprobaba todo y la presidía el juez del partido judicial. El juez no se enteraba de nada, te puedes imaginar, pero le daba una seriedad enorme al acto de aprobación de las bases. Iba el juez allí, entonces le explicaba las bases van a ser tal, la clasificación de los suelos son en primera, segunda, tercera, tantos valores, y se les hacía después una encuesta de dónde quieres que se te dé la parcela nueva. Un trabajito, ¿eh? Un trabajito, y alimentando cada parcelita su clase. Aquí he puesto un ejemplo. Imagínate un propietario que tuviese las parcelas, la 6, la 186, la 46. En primera clase tiene 0, 2,5, 3, más o menos una clase u otro, y tienen al fin y al cabo 29,5 hectáreas. Pero el valor relativo, lo pone en medio justo, la primera vale 100, la segunda vale 80, tercera 60, se multiplica la que tiene por las 100 y te sale abajo el valor en puntos, no son pesetas ni son puntos de lo que hay que darle. A este señor, este señor hay que darle 1.500 puntos, porque tenía aportados 1.500 puntos en 3 parcelas. Bueno, entonces los 1.500 puntos se le hacía un descuento, más o menos de un 3%. De 2 a 4 dependía porque hacía falta, primero, sacar superficie para hacer caminos y arroyos. Había que hacer compensaciones, que no sale exactamente todo igual, con lo cual se descontaba a todo el mundo igual, con lo cual a este en vez de 1.500 igual le daban 1.450 y ya está. Esos lotes se llaman lotes de reemplazo, porque reemplazaban a lo que habían recibido, habían aportado. Antes de partir el pueblo, se les hacía la encuesta, ¿dónde quiere usted recibirla? Y esto he explicado que un mes cada uno de los 4 fases. Es que este plano, que lo he cogido de un pueblo realmente verdadero de Burgos, de Marmellar de abajo, era un plano que se enseñaba en todos los planos de todos los polígonos, con las parcelas tenues anteriores, las que le habían aportado, y encima marcado lo que habíamos repartido a cada uno. Era un plano con fondo parcelario, se llamaba, porque así ellos se orientaban viendo las parcelas, si no se enteraban. Pero amigo, se iban dando vueltas por el pueblo, viendo dónde estaba, y lo mío ¿desde dónde? ¿Desde aquí hasta allí? ¿Hasta allí? ¡Uy, qué bien! Les encantaba ver las parcelas que iban a caer. Venía su cosa. Llegabas al pueblo, ponían los planos. El griterío que se montaba era auténticamente descomunal. Descomunal. Hay gente que le tumbaron el Land Rover, al suelo. El cabrón que se cogían algunos. A mí, gracias a Dios, no me tocó nada de eso. Y yo aguantaba el griterío, bueno, discutiendo todos, viendo los planos. Mi técnica era esperar 10 minutos o un cuarto de hora, a veces, quizás 10 minutos, el jaleo. Y luego decía, párese un segundo, por favor. Discutiendo así no vamos a ningún lado. Yo voy a atender una reclamación en público, ante todos, un voluntario. Los demás se quedan callados. Yo le explico al señor por qué se le ha dado la parcela que se le ha dado, las parcelas. ¿Están de acuerdo? Sí. Voluntario. Salían más chuletas. Ya. A ver, y yo con toda parsimonia.
A ver, su hoja de aportaciones. Tenía usted unas fincas por aquí en el no sé qué paraje, unas muy buenas. Aquí estas tenía, las peores que tenía por el no sé qué pareja. Ah, sí, ya ha pedido aquí y tal. Y bueno, claro, si le damos lo que ha pedido en lo bueno, lo malo hay que dárselo a alguno de estos señores. Porque todo lo que se aporta hay que darlo. Claro, la gente decía, oye, a ver si le dan la razón a este y me tocaba a mí lo malo. Entonces, en cuanto comprendían por qué se habían hecho las cosas, las reclamaciones venían ordenadas. Muchos tenían razón, porque a veces nos equivocamos. Y yo y todos los que hacíamos concentración parcelaria, he hecho muchos recursos, muchas alegaciones a mi proyecto, a mano, ¿eh? Y decía, bueno, aquí he puesto esto, ¿está usted de acuerdo? Sí, firme aquí. Y te decía, ¿no puede usted firmar por mí? Y digo, no, usted tiene que firmar aquí como lo que sea, para que usted reconozca su firma. José Luis, nos quedan 3 minutos. 10 minutos, bueno, pues entonces ya estamos casi. Bueno, que el IRIDA hizo una línea de créditos muy importante, mejoras de interés local, Bonemil, en la comarca de ordenación de explotaciones, hacía caminos por todos lados, mejoraba la seguridad jurídica de las propiedades porque a todos los colonos y a todos los concentrados se le da una escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, y con el traspaso de competencias a las comunidades autónomas el IRIDA se terminó, porque cada comunidad autónoma era soberana, hicieron lo que decían. Bueno, los silos, os podéis imaginar los silos, lo que vemos por toda España repartido, como comentaba antes, a la mitad norte de la península el trigo les salvó la rentabilidad, y cuando en el año 49 me parece empezaron a hacerse los silos, pues llenaron de España los silos cercanos a los sitios donde producían, porque hay que empezar que al principio iban con caballería y con carros a entregar el trigo, no podías ponerles el silo muy lejos, con lo cual se hicieron muchísimos. Luego, el Centro Nacional de Cereales, me gusta mucho comentarlo, voy a saltar un poquito esto, porque los cereales pasó de ser trigo solo a ser cereales. Y cereales, por ejemplo, la cebada es necesaria para los piensos de los ganaderos, cebada y avena y centeno. Claro, el Servicio Nacional de Cereales estableció un precio máximo y un precio mínimo para actuar. Al principio de la campaña, se sabía cuánto iba a ser. El precio, si subía mucho, los agricultores que estaban vendiendo el trigo y la cebada estaban encantados, alto precio. Pero ¿quién lo pagaba? Lo pagaban los ganaderos. Con lo cual, el FEGA, o el Servicio Nacional de Cereales, hay poco trigo y sube, vende trigo, sacaba de los silos trigo, bajaba de precio, que perjudicaba un poquito a los agricultores, pero salvaba a los ganaderos. Y viceversa, cuando era tan bajo que el agricultor perdía rentabilidad, compraba, quitaba producto del mercado y subía. Y eso fue un sistema que funcionó para el mundo cereales, es decir, pasado el trigo es época fundamentalmente de hambre, ¿no? El tipo de cebada, centeno, cereales, ya es cuando la gente empezaba a comer más en la dieta española, más carne y había más ganadería, ¿no? Entonces, en esa época funcionó, a mi gusto, de maravilla. Pero en la Unión Europea solo dicen que los agricultores ganen mucho dinero, porque allí no tienen el problema de piensos que tiene el resto de los países del sur. Y no sé por qué no supieron negociar bien o lo que fuera. Total, que al fin y al cabo... Bueno, pues ya nada más quería terminar con esto. Llega en 1959, que va a hablar de esto don José Luis Orella después de mi intervención, llega el plan de estabilización. En el 62, informe del Banco Mundial. ¿En qué afectó el informe del Banco Mundial a lo que he hablado de regadíos y demás? Los regadíos de colonización los desaconsejó. Eso es muy caro, tarda mucho en recuperarse el dinero que se invierte. Hagan ustedes regadíos en la cuenca del Júcar, del Segura, Sur Andalucía y Canarias. Pero estos regadíos son demasiado caros. Decían, han mejorado el bienestar de los agricultores. Bueno, bienestar es una forma de decirlo un poquito. La conservación parcelaria, estupendamente, me pareció estupendamente porque es muy técnica, ¿no? Aunque la conservación parcelaria, casi todas las parcelas que daba eran pequeñas, eran concentradas, pero eran pequeñas. A lo mejor 1 hectárea, 2 hectáreas, te quedaban más ancho que un 8. Aquí he dado una de 1 hectárea y los regadíos de los colonos daban 3 hectáreas y media, decían que eran pequeñas. Pero bueno,
El trigo también desaconsejó el monopolio, y aunque el trigo duró como monopolio hasta el 84, antes de entrar en la Unión Europea. Y aconsejó que se financiase y se mejorase la Agencia de Desarrollo Ganadero. Fincas grandes que con inversiones pequeñas, muy buena técnica, de muy buenos pastos, introduciendo nuevas especies, formación de ingenieros técnicos y veterinarios en Australia. Llegaron muy bien. Las fincas grandes dedican usted a la ganadería extensiva y se notó mucho, pero no. Y yo no sé más que decir, aunque sí quiero decir una cosa. Yo, sin buscarlo, he tropezado en mi vida con 4 casos de gente que vino de una parcela. Allí algunos, como he comentado, se quedaban con 2 parcelas o 3, eran agricultores, pero otros tenían hijos que dejaban de estar en ese campo, no querían ser agricultores. Y me tropecé con un secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de Extremadura, nieto de Codono. Un director general de turismo de Extremadura, hijo de Codono. Un diputado de Ciudadanos de Murcia, hijo de Codono. Un director general de Seyasa del Nordeste, hijo de Codono. Quiero decir con ello que el nivel de catapultación social fue muy fuerte, muy fuerte. No era un tema técnico, era político, y como os he dicho, después del Banco Mundial dejaron de hacerlos, esos que, donde lo importante era lo social y también lo económico, hacer desarrollo económico y social, que también es social, porque el desarrollo económico era muy bueno, las empresas daban trabajo y España floreció. Pero digamos que había una cierta diferencia de tratamiento del hombre y de la economía. Nada más.